Bien, muy buenas tardes entonces a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo ciclo de charlas organizadas por Portal Hospitalario Eventos Científicos. Hemos denominado a este ciclo Importancia del tecnólogo médico en tiempos de pandemia. Y para esta ocasión hemos invitado a dos importantes tecnólogos médicos, cada uno líder en su materia, en su ámbito, y que han aceptado amablemente nuestra invitación para poder compartir sus experiencias con muchos colegas de Chile y también del Cono Sur. Vamos a conversar un segundo antes de darle paso a nuestros expositores con respecto a algunos acuerdos de orden con respecto a la sesión del día de hoy. Para evitar situaciones como las que vivimos en el evento anterior, aquellas personas que realicen comentarios ofensivos en el chat van a ser eliminados de la sesión sin posibilidad de reingresar, y también el, el sistema permite reportarlos con la dificultad de poder volver a ingresar a otro tipo de sesiones o otro tipo de actividades. Lo mismo para quienes realicen algún tipo de expresión gráfica de carácter obsceno en la pantalla que vamos a compartir. También van a ser reportados y con la imposibilidad de reingresar nuevamente a la sesión. Esta sesión está siendo grabada y posteriormente va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para posterior consulta. Así como lo hicimos en la primera sesión, eh, además de los participantes de aquella ocasión, el material ha sido consultado por más de 300 personas, y aún después de la presentación mantenemos interacción con ellos, con las personas que siguen consultando, lo cual nos llena de orgullo porque entendemos que es un material valioso para el desempeño de cada uno de ustedes en sus laboratorios. Y finalmente, para poder obtener los certificados de participación, en el chat pusimos un link para una encuesta. La idea es que la completen con los datos de manera correcta en cuanto a nombre y root, de tal manera que con esos datos podamos proceder a la emisión del certificado. También en el evento anterior tuvimos algunas complicaciones porque algunos participantes eh, pusieron eh, algunos problemas, o sea, perdón, escribieron su nombre con eh, algunas faltas, ¿cierto?, que después fueron reflejadas en el certificado, y posteriormente tuvimos que rehacerlo, lo que provocó algunos inconvenientes que a través de esta encuesta pretendemos reducir el riesgo de que esos errores se repitan. Así es que, comentados estos acuerdos, les voy a presentar a nuestro primer expositor de la tarde. Quiero contarles un poco acerca de nuestro expositor. Eh, es un colega tecnólogo médico que tiene un magíster en salud pública. Él es jefe de la sección de hematología e inmunohematología, que está a su vez inserta en el subdepartamento de enfermedades no transmisibles del Departamento de Laboratorio Biomédico en el Instituto de Salud Pública de Chile. Tuve el honor y el privilegio de trabajar con él hace algunos años, y créanme que lo que aprendí de todo este tiempo que estuve con él, y posteriormente, después de la amistad que nos une, ha sido invaluable. Así es que no quise quedarme solamente yo con el privilegio de conocerlo y de escuchar su presentación. Así es que voy a dejar con ustedes a nuestro colega y amigo Eduardo Redamales Casteleto, quien nos va a conversar acerca de las características morfológicas del frotis sanguíneo en pacientes con COVID-19.
Querido amigo, voy a dejar de compartir la pantalla y te voy a dar el privilegio para que puedas hacer la exposición. Ok. Gracias, gracias. Voy primero a compartir. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ahí la puedes tomar. ¿Ahora sí? Ahí sí. Santo. Ok, supongo que todos están viendo la diapositiva. Primero quiero agradecerle a Alex Olivares por la invitación. Es una tremenda oportunidad de contarles directamente qué es lo que estamos observando en estos frotis de pacientes COVID. Además, como Instituto de Salud Pública de Chile, bien saben ustedes que nosotros tenemos las recomendaciones para la interpretación del hemograma. Y eso hace de que usemos las mismas recomendaciones para poder describir esta morfología celular. La verdad que hacemos siempre un gran esfuerzo por tratar de consensuar todos estos conceptos y descripciones morfológicas. Creo que estamos de acuerdo que todo lo que es con morfología, con lectura, es bastante subjetivo su descripción. Por lo tanto, dentro de esa subjetividad, nosotros hemos emitido este documento de recomendaciones para la interpretación del hemograma, lo que ha permitido cientificar, ¿cierto? Toda esta preparación de distintas escuelas que tienen los profesionales tecnólogos médicos a nivel nacional, y esas distintas escuelas, sin lugar a duda que vienen con distintos conceptos. Y eso hace de que nosotros podamos, tengamos la oportunidad de poder universalizar, ¿cierto? Conformar una estructura descriptiva que todos identifiquemos. Entonces, en este concepto, mi presentación empieza al tiro con la parte morfológica. Si bien voy a tratar dentro de estos temas, estas características, quizás contarle algo del síndrome mononucleósido y de la ontogenia del linfocito, que es lo relevante, porque de eso estamos hablando. Pero primero decir, ¿no es cierto?, que el COVID, todas las características del hemograma del COVID, tiene, ¿no es cierto?, una semejanza a todos los síndromes mononucleósidos. Entonces, eso hace de que podamos, primero, para entrar en materia, y empezar por el tema que ambos conocemos, ¿no? Ambos, ustedes y yo, ¿no? Todos conocemos, asociado primero con la mononucleosis infecciosa. Y creo que ahí todos tenemos en común que sabemos que vamos a encontrar un tipo de linfocitos, ¿no? Los linfocitos reactivos. Y empezando ya con ese concepto del linfocito reactivo, hemos establecido que hay que descartar la palabra linfocito activado o linfocito atípico, sino que es el linfocito reactivo. Porque la reactividad describe lo que sucede con la ontogenia del linfocito. Ambos sabemos que el linfocito
que nosotros conocemos e identificamos como normal es el linfocito pequeño. También sabemos que podemos encontrar un linfocito mediano que se describe dentro de un 5%, y un linfocito grande que se describe aproximadamente con un 3%, lo que daría 8%. Pero uno siempre habla de que debe colocarse, ¿no es cierto?, linfocitos reactivos cuando supera el 10%. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este concepto de linfocito pequeño, se produce, ¿no es cierto?, la reactivación del sistema linfático. Y esta reactivación hace de que el linfocito pequeño, al activarse por un estímulo antigénico, el linfocito pequeño, ¿cierto?, podamos encontrar un linfocito mediano, ¿cierto?, que sería este, que normalmente podemos encontrarlo, ya les mencionaba, en un 5%. Y se sigue el proceso de reactivación y podemos encontrar un linfocito grande. Cuando uno está frente a estas células, es importante tener la capacidad de poder describirlas. Si yo les pidiera a ustedes que me las describiesen, aunque estemos observando estas mismas células, probablemente no vamos a usar, ¿no es cierto?, los mismos calificativos. Entonces es bueno, ¿no es cierto?, decir que el linfocito mediano es un linfocito que tiene una regular cantidad de citoplasma, de basofilia moderada, y que el linfocito grande, a su vez, es un linfocito que tiene reborde hiperbasófilo, ¿sí?, ¿cierto?, con abundante cantidad de citoplasma. Ahora, cuando nosotros mencionamos el linfocito reactivo, eso significa que en el hemograma nosotros no vamos a especificar estas características. Estas características, ¿no es cierto?, uno las debe tener presente para poder identificarlo. Entonces, si nosotros nos encontramos en una mononucleosis infecciosa, ¿no es cierto?, con este tipo de linfocitos, nos va a coincidir, ¿no es cierto?, el concepto de que nos encontramos frente a un linfocito grande, que eso significa que tiene el tamaño del monocito, y con un núcleo de cromatina condensada, pero podemos encontrar dentro de esta reactividad una cromatina que es menos condensada, incluso podemos encontrar hasta un nucleolo. Está asociado con la reactividad. Y esta es en el caso del linfocito grande. Y esta reactividad, claro, lo que nos está señalando, que dentro de la autogenia del linfocito, este proceso de reactividad que es dependiente del agente, ¿no es cierto?, porque en el caso de la mononucleosis infecciosa, en la cual el agente, el virus de Epstein-Barr, produce cierta reactividad que es manifestada, ¿no es cierto?, con estas características morfológicas, ¿cierto? Un linfocito grande, basofilia moderada, con reborde hiperbasófilo, ¿cierto?, abundante cantidad de citoplasma, y un núcleo, ¿no es cierto?, de núcleo irregular. Normalmente cuando uno habla del núcleo de los linfocitos, desde el punto de vista normal, dice linfocito con núcleo regular. Insisto, conceptual, no es para describirlo en el hemograma. Entonces, en cambio, el linfocito, ¿no es cierto?, que está reactivo, tiene el núcleo irregular. Cuando uno habla de núcleo irregular, habla del contorno, ¿cierto?, el contorno irregular. Y eso es lo que caracteriza, ¿no es cierto?, a estos linfocitos reactivos, a diferencia del linfocito pequeño, o los linfocitos que uno normalmente puede encontrar normales, y ya les mencionaba, incluso se los cuantificaba
en cuanto al linfocito mediano o el linfocito grande. Sin lugar a duda que ese linfocito mediano y ese linfocito grande no presenta la basofilia del linfocito reactivo, propiamente tal. Una basofilia moderada, en el caso del mediano, y una basofilia moderada con reborde hiperbasófilo, que uno observa una basofilia intensa ahí, un reborde hiperbasófilo, que lo caracteriza. En este terreno creo que estamos hablando en forma bastante que nos podemos poner de acuerdo, porque ambos conocemos. Entonces, uno se puede encontrar en esta reactividad, en este caso, como les mencionaba yo, el virus de Epstein-Barr, con una cantidad, una variabilidad morfológica, pero que es esperable, ¿no? Y es interesante que esta irregularidad del núcleo no lleva, ¿no es cierto?, a un plegamiento del núcleo. ¿Ah? Eso es importante mencionarlo. ¿Ah? Es decir, hay una irregularidad nuclear, pero el núcleo, ¿no es cierto?, no está plegado. Incluso aquí estamos encontrando, ¿no es cierto?, estos linfocitos medianos, incluso con gránulos azurófilos. También demostrado, ¿no es cierto?, su identificación, porque sabemos que los linfocitos con gránulos azurófilos normalmente son linfocitos T o linfocitos natural killer, los NK. Entonces, interesante darse cuenta, ¿no es cierto?, que no es el linfocito mediano que normalmente nosotros encontramos habitualmente en un hemograma normal, sino que es un linfocito de, ¿no es cierto?, de basofilia moderada y de núcleo irregular. Interesante que vayamos poder ir recordando estas características. Una cosa que uno también puede observar en el caso de la serie mieloide, en el caso de los segmentados, que hay una respuesta de dirección izquierda, y aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, los baciliformes, que es otro concepto que también dista entre los tecnólogos médicos hablar del baciliforme. Y sería bueno, ¿no es cierto?, aclarar que el baciliforme, ¿no es cierto?, es un bastón cuya estrangulación, ¿cierto?, no supera un tercio del ancho mayor del bastón. Entonces, eso, por lo tanto, sería baciliforme. Si esta estrangulación que está aquí, ¿cierto?, es menor de un tercio, 1, ¿cierto?, 2, 3, del ancho mayor del bastón, entonces estaríamos hablando de un segmentado. Esa es una de las características. La otra, ¿no es cierto?, que puede presentar el baciliforme incluso en forma anillada, pero las múltiples letras del alfabeto pueden ser presentadas por forma de S, de C, de P, de M, de W, de R, es decir, prácticamente múltiples formas. Y la otra característica es que también uno puede observar la pignosis, ¿cierto?, cuando está muy pignótico, ¿cierto? Cuando es muy pignótico, nosotros nos lleva a pensar, en el caso que la primera opción y la segunda opción no nos haya dejado claro, especialmente la primera, porque la primera es la basal, la estrangulación. Entonces, si está pignótico ya sería, ¿no es cierto?, nos ayudaría, si nos quedamos en duda, con la primera opción, que estamos frente, ¿no es cierto?, a un segmentado. Entonces, tenemos otro caso en el cual también observamos, ¿no es cierto?, reactividad de la serie linfoide, que es el antivirus. Pero si bien tenemos una serie nosotros de agentes que producen esta expresión reactiva de la serie linfoide, es importante darse cuenta que la reactividad, dependiendo, ¿no es cierto?, del agente, tiene una mayor expresión. Entonces acá
en el caso del antivirus, y ustedes probablemente estén pensando lo mismo que yo, uno busca inmunocitos inmunoblastos, ¿cierto? Y eso hace de que ya tenga una característica distinta. Sin lugar a duda que la epidemiología es muy importante. La mayoría de los síndromes mononucleósidos tienen sintomatología muy semejante al inicio, ¿cierto? Toda esta sintomatología respiratoria, odinofagia, cefalea, etc. Inflamación de los glándulos, de los ganglios cervicales. Entonces hay esa característica, por lo tanto, no nos permite hacer esa diferencia. Pero la epidemiología es clave. Y ustedes saben que la epidemiología, en el caso del antivirus, está asociado con que la persona haya estado, ¿no es cierto?, en los últimos de 8 a 42 días, en el último periodo, haya estado en la cordillera o haya abierto su cabaña que en todo un periodo no la había abierto, y por lo tanto haya entrado en contacto, ¿cierto?, con secreciones, orina, ¿no es cierto?, del Oligoisomis longicaudatus, ¿no es cierto?, el ratón cola larga. Por lo tanto, en este concepto de que el antivirus, ¿no es cierto?, que produce el síndrome cardiopulmonar por antivirus, nosotros podemos, además de observar, ¿no es cierto?, estos linfocitos reactivos que ya los conversamos, ¿cierto?, que hablamos de su reborde hiperbasófilo, ¿cierto?, esta deformación que se produce, ¿no es cierto?, y se adapta a los glóbulos rojos. También podemos encontrar inmunocitos e inmunoblastos. Y es súper interesante, ¿no es cierto?, darse cuenta de que cada célula tiene su caracterización. Y ustedes mentalmente se hacen incluso la imagen. Yo les digo célula plasmática o plasmocito, ustedes inmediatamente dicen, ok, núcleo redondo perfecto, excéntrico, halo perinuclear, ¿cierto?, una célula mediana, de tamaño mediano, un linfocito mediano. Por lo tanto, no sé, la cromatina condensada, pero en disposición de ruedas de carreta. Por lo tanto, se hacen una imagen en que ya tienen cómo se identifica este plasmocito. Y dijimos que nosotros podíamos encontrar inmunocitos, inmunoblastos en el antivirus, por la tremenda respuesta reactiva. Y eso nos damos cuenta que entonces pasamos, ¿no es cierto?, a llamarle otra célula. Es importante decir, ¿no es cierto?, que está dentro de la ontogenia. Sabemos que que vemos nosotros, reconocemos el linfoblasto, el prolinfocito, ¿no es cierto?, el linfocito maduro. El linfocito maduro se reactiva a un linfocito reactivo. El linfocito reactivo se sigue activando, para no repetir la palabra, y se transforma en un inmunoblasto. El inmunoblasto madura a inmunocito. Se reactiva nuevamente el inmunocito y se transforma en plasmablasto. El plasmablasto en proplasmocito y el proplasmocito en célula plasmática o plasmocito, que es una célula productora de inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, en el caso de la estirpe B. Entonces, esto nos permite darnos cuenta de que estamos frente a un inmunoblasto, ¿no es cierto?, que tiene una basofilia intensa, y esto es lo interesante. Pero aquí viene lo clave. Así como inicialmente yo les dije cómo pueden identificar un plasmocito y ustedes inmediatamente se hacen la imagen, ¿no es cierto?, en la cabeza. En el caso del plasmablasto, ustedes inmediatamente dicen, es una célula que tiene un núcleo mieloide y un citoplasma linfoide. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con eso yo? Estoy diciendo que el núcleo es plegado. Entonces ya pierde
la característica propia de la serie linfoide del contorno regular, o, que es normal, ¿cierto?, el regular, o irregular del linfocito, sino que ahora se convierte en un núcleo mieloide, pero mantiene su citoplasma linfoide, un citoplasma, ¿no es cierto?, claro, límpido, ¿cierto?, límpido. Entonces, cuando estamos frente a una célula en la cual tiene un núcleo mieloide, un citoplasma linfoide, estamos frente a un inmunoblasto, si tiene nucleolos, o estamos frente a un inmunocito, si no apreciamos nucleolos. Entonces, y eso es lo interesante. Lo mismo ocurre que si yo les digo promielocito, y ustedes inmediatamente, ¿no es cierto?, la imagen cerebral del promielocito, una célula, ¿no es cierto?, mieloide con gránulos, con múltiples, ¿cierto?, puede estar completa con gránulos que ustedes identifican y que ya... Por lo tanto, el inmunoblasto y el inmunocito, ¿cierto?, es una característica que reúne este núcleo mieloide y este citoplasma linfoide. Se dan cuenta que en este caso todavía tenemos un núcleo irregular y tenemos un citoplasma de basofilia intensa, pero, ¿no es cierto?, más que intenso, ¿no es cierto?, lo interesante acá es que el reborde hiperbasófilo y el núcleo es irregular. Es decir, en cambio, cuando ya este núcleo se pliega, ¿no es cierto?, se pliega el núcleo y la cromatina es laxa y observamos nucleolos, se mantiene el citoplasma linfoide, ¿no es cierto?, con basofilia intensa, ¿cierto?, y también con reborde hiperbasófilo que llega eso a confundirse, ¿no es cierto?, uno se llega a perder si la verdad es reborde hiperbasófilo, no, es que la basofilia está muy intensa, en el caso, ¿no es cierto?, de este inmunoblasto. Entonces, esta característica uno no debe olvidarla. Y no van a encontrar otra célula que sea así. No van a encontrar otro plasmocito. Si encuentran una célula con características de un plasmocito, es un plasmocito. Si encuentran una característica con una célula vellosa, ¿cierto?, que es un linfocito con núcleo hendido u ovalado y con prolongaciones citoplasmáticas, es un linfocito velloso. Y no velludo por ahí que escucho, dicen velludo de repente. No, velloso. Por lo tanto, si encuentro una célula con esas características, con prolongaciones citoplasmáticas, es un linfocito con prolongaciones citoplasmáticas, velloso, ¿no es cierto? Uno no puede decir la palabra velloso, como dicen las recomendaciones, sino que dice con prolongaciones, porque si no estaría orientando mucho a decir quizá un tricoleucocito. No, porque si ese tricoleucocito ya está haciendo diagnóstico, ¿no es cierto? Los tecnólogos médicos, nosotros describimos las células, no hacemos diagnóstico. Eso no significa que nosotros no tengamos una clara orientación hacia el diagnóstico, ¿no? Eso de que uno no tiene que introducirse en otros temas, sí, nosotros no hacemos diagnóstico clínico, hacemos diagnóstico de laboratorio. Y en ese concepto del diagnóstico de laboratorio es que nosotros tenemos la capacidad de poder describir, saber el nombre de la estructura para poder, ¿no es cierto?, relacionar, esa es la palabra, relacionar con otras características del hemograma para llegar, ¿no es cierto?, a una corroboración con el diagnóstico clínico, ¿cierto? Es decir, se puede decir que lo confirmamos. Entonces, en esta diferencia morfológica, ¿cierto?, aquí estamos frente de un inmunoblasto. Entonces, yo creo que ustedes ya me entendieron, ¿cierto?, que cuando uno habla de inmunoblasto, ¿cierto?, habla de una célula de basofilia intensa, núcleo, ¿no es cierto?, mieloide, plegado sobre sí mismo, y, claro, puede ser irregular, y eso le da el nombre, que a diferencia del linfocito reactivo, ¿no es cierto?, de núcleo irregular,
vasofilia moderada, no intensa, ¿no es cierto? En este caso acá también está moderada la vasofilia. Acá hay otro inmunoblasto, entonces el nucleolo, y este otro linfocito reactivo de tamaño grande, ¿cierto? Un linfocito reactivo. Incluso observamos, ¿cierto?, algunos gránulos azurófilos, más claros se ven en esta primera imagen, ¿no es cierto? Y su característica de núcleo irregular con reborde hiperbasófilo. Yo creo que hemos madurado bastante el tema, ¿no es cierto?, hacia allá. Y en la parte interesante ver, ¿no es cierto?, que en la parte neutrófila, ¿no es cierto?, encontramos desviación izquierda. Probablemente ustedes, ¿no es cierto?, también saben que el síndrome cardiopulmonar por antivirus, ¿no es cierto?, se caracteriza por desviación izquierda, ¿cierto?, por presencia de baciliformes, ¿cierto? Además, hemoconcentración, la trombocitopenia, ¿no es cierto?, una leucocitosis, y esta leucocitosis, ¿no es cierto?, por desviación izquierda, y aquí vienen los baciliformes. Interesante, la verdad que aquí no nos complica estos bastones de llamarlos baciliformes, ¿cierto? Porque no entran en cuestión, no tenemos problema con la estrangulación que pueden presentar estos bastones. Interesante ver, eso sí, que aquí hay con dos lóbulos, ¿cierto?, un pseudo-Berger-Weiss, o aquí con un lóbulo, pero aquí ya debo decirles que estamos frente a una figura apoptótica, es decir, una célula, ¿no es cierto?, que ya activó la muerte celular programada, ¿sí? Está en apoptosis. Por lo tanto, bastante, ¿no es cierto?, interesante lo que uno puede encontrar. También, y esto es lo interesante en el caso, por ejemplo, del antivirus, que podemos encontrar células plasmáticas. Dada esa reactividad, normalmente uno puede encontrar, lo que uno encuentra son células que van en transición, no va a ser una célula plasmática típica. Aquí tenemos una bastante típica, pero yo diría que esta célula además está en apoptosis, ¿no? Está muy picnótica. Pero lo interesante es que cuando uno habla de plasmocito, se encuentra con un núcleo redondo perfecto, excéntrico, un halo perinuclear ahí que se ve, y, ¿cierto?, de basofilia, en este caso, intensa. Y este también, ¿cierto?, que también está excéntrico, núcleo redondo, pero son etapas, ¿cierto?, transicionales en que yo mantengo el nombre mientras las características se observan, y claro, se van cambiando las características y uno ya le cambia de nombre, pero no este asunto no estoy de acuerdo con colocar así como linfocito monocitoide o monocito linfocitoide, es decir, o linfocito plasmacitoide. No, o es un linfocito, o es un plasmocito, o es un monocito, ¿no es cierto? Esas etapas transicionales uno le da el nombre en que las características que mayor se observan, las que son más, que las que perduran. Entonces, y siguiendo, ¿no es cierto?, aquí con el ANTA, nosotros podemos observar estos monocitos, y ustedes se percatan que, claro, que son como monocitos que están también como reactivos, ¿se dan cuenta? Y, ¿no es cierto?, dentro de esta reactividad podemos observar la basofilia, ¿cierto?, que ya no es una basofilia propia de un monocito normal, sino que ya es una basofilia más, una basofilia moderada. Incluso podemos encontrar, ¿cierto?, algunos gránulos azurófilos, ¿cierto? Y estos gránulos azurófilos es interesante, el hallazgo de estos gránulos azurófilos, cuando uno lo encuentra en un monocito, en otro tipo de patología, no sé, una leucemia mieloide aguda, una M5B o la M4, en la cual el gránulo azurófilo en el monocito a ustedes les orienta inmediatamente que estamos en una célula, en un promonocito. Es decir, dentro de la madurez todavía no llega a monocito, sino que es la anterior, es un promonocito. Pero es distinto en el caso de estas
patología en que uno encuentra estos gránulos azurófilos y la verdad que tiene una característica más de displasia, más de asimetría en la maduración, que no lleva tanto el hecho de que estamos frente a un promonocito, ¿no es cierto? Y para mostrarles, ¿no es cierto?, estas células plasmáticas, quise colocar aquí un linfoma angioinmunoblástico, ¿cierto?, que es un linfoma no Hodgkin de tipo T, ¿no?, bastante agresivo, que no tiene curación, es de mal pronóstico. Pero lo interesante acá, quería mostrarle yo, en cierta medida, lo transicional de estas células. Claro, yo digo, claro, claro, una célula plasmática, núcleo redondo, excéntrico, aloperinuclear, basofilia, ¿no es cierto?, intensa, ¿no es cierto? Ya esto uno ya lo observa aquí, un nucleolo, ahí está, entonces puede pensar en un plasmablasto, más que en un proplasmocito. Acuérdense que existe el promonocito, el prolinfocito, el promielocito, o proplasmocito, pero el pro identifica un nucleolo prominente, que normalmente es 2, 3, 4 veces, incluso hasta 5 veces el tamaño del nucleolo normal. Y esos son los pro. En este caso es un plasmablasto, y acá tenemos otro plasmablasto. Entonces es interesante observar, ¿no es cierto?, que las características plasmocíticas, ¿no es cierto?, se mantienen. Un núcleo excéntrico, aloperinuclear, ¿no es cierto? Es decir, uno lo mira y inmediatamente esto le orienta hacia eso, claro. Acuérdense que dentro de la ontogenia de hacer el linfoide, el plasmablasto, el plasmocito es la última línea de diferenciación. Pero aquí, por ejemplo, claro, probablemente está pasando, ¿no es cierto?, de inmunocito a plasmablasto, dentro de la reactividad, de la ontogenia que les mencionaba yo, dentro de la diferenciación madurativa. Entonces, es interesante, pero todavía, ¿no es cierto?, todavía nos puede indicar que estamos frente, ¿no es cierto?, a una línea plasmacitoide, ¿no es cierto? Igual que acá, bueno, acá se ve bastante más claro, ¿no es cierto?, incluso la cromatina condensada, así como en ruedas de carreta, ¿no es cierto?, excéntrico, redondo, está un poco deformado ahí, pero es esperable. Entonces uno lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es reunir estas características para dar un nombre, ¿cierto?, lo más real posible. Entonces, y nos empezamos a encontrar, ¿cierto?, con la morfología, ¿no es cierto?, del COVID, que ya todos conocemos, ¿no es cierto?, todas sus manifestaciones, y que en cierta medida, cuando uno piensa en el COVID, dice, bueno, la verdad que se parece la sintomatología, ¿no es cierto?, al síndrome cardiopulmonar por hantavirus, por la tremenda expresión, ¿no es cierto?, que se produce sintomática, que nos lleva incluso a una dependencia de la mecánica respiratoria, a tener que conectarse a un respirador mecánico. Entonces, claro, uno pudiese esperar, de hecho yo esperaba encontrar, por ejemplo, hartos inmunoblastos, la verdad. Pero lo que sí es interesante, empezando aquí ¿no es cierto?, por los monocitos dentro de este COVID, es que vemos, ¿no es cierto?, estos monocitos como reactivos, pero lo interesante son los gránulos azurófilos. Entonces, esto demuestra esta displasia que se produce en la serie monocitoide, en que uno observa estos gránulos azurófilos, porque no podemos hablar de un promonocito, ¿no? Es una asimetría en la maduración, es una displasia que se produce, ¿no es cierto?, en la maduración, y observamos, ¿no es cierto?, estos gránulos azurófilos, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, uno que está bastante más maduro, es mucho más maduro, incluso ya se ve prácticamente muy condensado, considerando que uno espera que la cromatina es en malla, ¿no es cierto? Yo no sé si manejan, en el caso normal, si yo hablo de linfocito, de una cromatina normal de un linfocito, hablo de una cromatina condensada. En el caso de un monocito, hablo de una cromatina, ¿no es cierto?, en malla, como en malla, no es condensada. ¿No es cierto? Y en este caso, ¿no es cierto?, aquí se ve bastante maduro. Yo diría que esto va para la apoptosis, ¿no? Está yendo para la apoptosis.
se empieza a contraer el núcleo, se empieza a producir, a transformar en una estructura más hipnótica, ¿no es cierto? Así que estaría ahí pronto a la apoptosis. Y en el COVID, ¿no es cierto? Ya que superamos el ANTA, ahora ya vimos los monocitos del COVID, ahora vemos los linfocitos del COVID, y nos percatamos que se mantiene de este síndrome mononucleósido, ¿no es cierto? Se mantienen estas características reactivas de la serie linfoide. Alex, ¿me puede decir el tema del horario de repente? Porque para ser de repente más concreto y no alargarme tanto, el tiempo que llevo, por favor. Y entonces nos damos cuenta que la reactividad, ¿no es cierto?, que se presenta, ¿no es cierto?, en estos linfocitos, es la que nosotros esperamos de estos linfocitos reactivos. De hiperbasófilo, ¿no es cierto?, basofilia moderada, el núcleo irregular, ¿cierto? Acá tenemos con gránulo basurófilo, ya les mencionaba de qué se trata cuando uno habla con gránulo basurófilo. Pero lo interesante, ¿no es cierto?, es que este es el linfocito reactivo que nosotros conocemos, ¿cierto?, que es el linfocito grande, que lo llamamos reactivo, ¿cierto? Ya quedamos en que nosotros no lo describimos. Entonces, la serie mieloide también nos encontramos, ¿no es cierto?, con los baciliformes. Interesante, uno puede encontrar aquí hasta letras. Este es un 5, ¿cierto?, o una S. Este es una S más claro, un 5, un signo de interrogación, una letra omega, ¿cierto?, una C. Interesantísimo todas las formas que puede presentar. No es porque sea COVID, no, por ahí no va la información que estoy dando, sino por el hecho de que el baciliforme puede presentar o una forma de M, ¿cierto? Aquí tiene una M, ¿se dan cuenta? Hay que también tener un poco de imaginación. Por lo tanto, uno encuentra baciliformes. Entonces, yo mencionaba de que uno puede encontrar estas formas, ¿cierto?, linfoide, pero también como transicionales, que de repente uno le queda claro si está frente, ¿no es cierto?, a un linfocito que está alterado, o qué célula se trata. Pero uno en general dice, claro, estos son linfocitos, claro, pero ya aquí, claro, dice un linfocito en que el núcleo acá es mieloide, está plegado, ¿cierto? Un núcleo plegado, ¿cierto? Y la basofilia moderada, interesante. Entonces, linfocitos, con sus características, ¿no es cierto? La cromatina condensada, ¿cierto? Cromatina condensada, madura. Linfocitos, por lo tanto, uno ve medio transicional, ¿cierto? También un linfocito reactivo, incluso hasta su nucleolo lo puedo observar, es un linfocito reactivo, ¿no es cierto? Y acá encontramos monocitos, que uno pudiese, ¿no es cierto?, pensar quizás en un inmunoblasto, ¿no es cierto?, tiene nucleolo, pero no, es un monocito, está reactivo, otro monocito, ¿se dan cuenta? Esto igual, pero aquí encontramos, ¿no es cierto?, un inmunocito, porque está maduro, la cromatina está madura. Un inmunocito, citoplasma linfoide, núcleo mieloide. La verdad que encontré muy pocos. La tendencia es encontrar más formas linfoides, de forma linfoide, o algunos monocitos, ¿no es cierto?, que se ven como monocitos reactivos. Pero debo declarar que aunque yo traté de buscar, dejarlo como establecido, no, se encuentra en 1 por 200, 1 por 300, pueden encontrar algún inmunocito o inmunoblasto, en este caso un inmunocito. Esa es la reactividad, ¿cierto? Y, ¿no es cierto?, volvemos a que podemos encontrar estos linfocitos reactivos, ¿cierto?, propios también, que son de la mononucleosis, ¿cierto?, que se encuentra acá en el caso del COVID, que es lo que uno, ¿no es cierto?, debe identificar. Interesante estos nucleólogos, ¿no es cierto?, pero sigue siendo
un linfocito reactivo, ¿no? Porque toda célula tiene nucleolo. Ahora lo que pasa es que uno dice, claro, pero cambia de nombre, cambia un blasto. Un linfocito maduro tiene nucleolo, lo que pasa es que no se ve, ¿cierto? Por su cromatina condensada. ¿Y qué sucede con, ¿no es cierto?, con el blasto? El blasto tiene una cromatina laxa, entonces permite la observación del nucleolo. ¿Qué pasa con el linfocito reactivo? ¿Cierto? En alguna medida, ¿no es cierto?, ya pierde su condensación y empezamos a observar estos nucleolos, ¿cierto? Que acá están bastante más claros. Por lo tanto, dentro de estas características, ¿no es cierto?, que uno podemos observar, yo les mencionaba que también podemos encontrar células en apoptosis, ¿no? En el caso del COVID, células en apoptosis. Y esta es claramente, ¿no es cierto?, en que uno observa se puede decir, una destrucción del núcleo y que va adquiriendo la forma más obvia, que es circular, ¿no es cierto?, pero una célula que está en apoptosis. Lo mismo que esta célula ya se empieza a producir una degradación nuclear. ¿Ah? Uno podría pensar en un promelocito, ¿cierto? Pues conversamos que el promelocito tiene muchos gránulos azurófilos. Pero hay que diferenciarlo, ¿no es cierto?, de las células en apoptosis cuando está, ¿no es cierto?, se está degradando, autodigiriendo, ¿no es cierto?, autodigiriendo el núcleo y puede encontrar este tipo de células. A veces uno encuentra una sola célula, un solo promelocito, así. La verdad que no es tan característico de promelocito, y le pone el promelocito porque es la opción que tiene. Y no se da cuenta que es una célula en apoptosis, ¿cierto? Y acá tenemos nuevamente un basiliforme, ¿cierto? Anular. Basiliforme anular o en forma de anillo. Entonces, otra cosa re interesante, ¿sí?, como se dan cuenta, que estamos encontrando, es la displasia que encontramos en la serie, y manifestada principalmente, si bien lo vimos en la serie monocitoide, vimos gránulos azurófilos en los monocitos, principalmente aquí, en los segmentados, los vemos los pseudo-Pelger-Wetz, ¿cierto? Esto parece un Pelger-Wetz, así, total, ¿ah? En forma, ¿no es cierto?, de antifaz. Pero uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que son pseudo-Pelger-Wetz porque no son idénticos, ¿no? La anomalía de Pelger-Wetz forma estos lóbulos idénticos. En este caso, ¿no es cierto?, uno encuentra distintas formas de estos bilobulados, pero lo interesante es eso. Estamos frente a pseudo-Pelger-Wetz, por lo tanto, frente a una displasia. Y otra característica importante, ¿no es cierto?, de esta displasia es la hipergranulación que uno puede observar. Me parece que también coloqué claro acá en esta otra célula, en que uno puede observar más claramente esta hipergranulación, ¿cierto? Esta hipergranulación no es una granulación tóxica, ¿ah?, que uno espera en el caso de una sepsis, ¿cierto? Es una hipergranulación debido a la característica displástica que presentan estos segmentados. Interesante ver también estos hipersegmentados, ¿no es cierto?, que presentan 6 lobulaciones. Bien sabemos que con 5 lobulaciones no podemos encontrar más de 5 segmentados dentro de los 100 células contadas. Entonces, pues ya uno encuentra un sexto con 5 lobulaciones, ya estamos hablando de hipersegmentación. O encuentra uno con 6 lobulaciones, ¿no es cierto?, y ya estamos hablando de hipersegmentado, ¿cierto? Pero esta hipersegmentación es displástica, ¿ah? No es un tema que uno espera y lo relaciona con una deficiencia de vitamina B6 o ácido fólico. No. ¿Por qué? Porque además podemos encontrar, ¿no es cierto?, este mielocito pelgeroide. Miren qué interesante, ¿no es cierto? Entonces encontramos un mielocito, ¿no es cierto?, que el núcleo se quedó con la forma del mielocito, pero el citoplasma maduró, y el citoplasma puede ser, ¿no es cierto?, de un segmentado. Entonces, este mielocito pelgeroide también es una característica displástica, ¿no es cierto?, que a uno le permite darse cuenta frente a qué tipo de célula está, ¿cierto? Aquí tenemos otro hipersegmentado, incluso se dan cuenta
que tiene el mismo tamaño de lo normal. Normalmente uno encuentra, en el caso de la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, un macroporicito. Además, tiene un tamaño mayor. ¿Y qué creen que es esto? Qué impresionante. Una plaqueta gigante. Es una plaqueta gigante. ¿Se dan cuenta? También producto, ¿no es cierto?, de la displasia que se produce de la serie megacarocítica. Entonces, una tremenda plaqueta. Miren qué impresionante, ¿eh? La verdad que fue esta tremenda que encontré, pero uno la verdad que encuentra bastantes más macroplaquetas. Entonces, nos encontramos frente al COVID, que es un síndrome mononucleócido, ¿no es cierto?, como varios otros. ¿No es cierto? Acá tenemos estos otros síndromes mononucleócidos, y incluso con de distintos agentes. La verdad que uno se da cuenta que hay distintos agentes para producir esta mononucleosis. No solamente el virus de Epstein-Barr, sino que también el virus herpes humano 6, ¿cierto? Es otro virus, o el VIH, que también, ¿no es cierto?, el VIH también produce una característica reactiva, ¿no es cierto?, de la serie linfoide. Por lo tanto, es muy interesante darse cuenta de que, que uno debe relacionar no solamente este hallazgo morfológico puro que está asociado con este síndrome del COVID, ¿cierto?, síndrome de distrés respiratorio, que produce este COVID, sino que además encontramos, ¿no es cierto?, una serie de otras manifestaciones patológicas, mononucleosis infecciosa, hepatitis infecciosa por viral, citomegalovirus, ¿cierto?, que también produce linfocitos reactivos, rubiola, varicela, el gripe, el NH1N1, adenovirus, el herpes simplex, el herpes zóster, ¿cierto? Todos se caracterizan por estos linfocitos reactivos. Y esto me acuerdo cuando una vez estuve en una presentación por ahí por Temuco, que una enfermera me dice si yo le pudiese aclarar con cuántos inmunoblastos podía hacerse diagnóstico del síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Entonces tuve que aclararle que si bien yo había encontrado en hantavirus entre 7 y 78 inmunoblastos, la verdad que el inmunoblasto es una célula linfoide reactiva que no solamente se presenta en el hantavirus, sino que se presenta en el zóster, en el toxoplasma, la toxoplasmosis, toxoplasma gondii, citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, etc. Entonces, y también, ¿no es cierto?, encontramos, ¿no es cierto?, acá en estos otros patologías, ¿no es cierto?, que nos permiten identificar estos linfocitos reactivos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, existe un criterio de Hoagland en el cual establece, es bueno saber que uno con mayor de 50% de células mononucleares, implica que suma los linfocitos monocitos, ¿no es cierto?, uno ya encuentra ¿no es cierto?, encuentra los linfocitos, es decir, para poder declararlos, los linfocitos reactivos. Pero 10% de linfocitos reactivos, esto está con una lectura ya pasada de moda, con un 10% de linfocitos reactivos, uno debe ya informarlo. Y eso es interesante, considerando que tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 90%. Esto además, en caso de mononucleosis, como decíamos, se caracteriza acá, ¿no es cierto?, por trombocitopenia y también por anemia hemolítica, ¿cierto? En el hantavirus se caracteriza por hemoconcentración. En el caso del COVID se caracteriza porque el dímero D da, ¿no es cierto?, 1 miligramo por litro, sobre 1 miligramo por litro, y que puede dar incluso cantidades impresionantes, 2.000, 5.000, 10.000, y he escuchado 100.000, me cuesta decirlo, pero concentraciones altísimas. Entonces eso es re interesante manejar, ¿no es cierto?, manejar también la epidemiología, porque eso ayuda a relacionar, no solamente el hecho de que podamos leer una ficha médica, una ficha clínica, sino que también conversar con el clínico. Es importante que
que existe una conversación científica y que le permita a él, ¿no es cierto?, tener algunos antecedentes de laboratorio y nos permita a nosotros poder corroborar que estos hallazgos descriptivos se asocien con lo que uno, con la sospecha que tiene uno. Entonces, ahí en la interpretación del hemograma, ¿no es cierto?, se llama linfocito reactivo, ya lo habíamos conversado, ¿no es cierto?, y este linfocito reactivo uno ya no lo describe, ¿no es cierto? Ya tenemos claro que este linfocito reactivo era el tipo 1 y tipo 2 de Downey, porque el tipo 3 es el inmunocito inmunoblasto, ¿cierto? Ya cambió hasta de nombre. Entonces nos quedamos con el Downey tipo 1, tipo 2, que es el linfocito reactivo, el mediano y el grande. Y después viene el inmunocito inmunoblasto, que es el 3. También quería ir terminando, ¿cierto? Decirle que es, para nosotros como tecnólogos médicos, es súper importante poder hacer la descripción. Este tema de que la lectura la hace el contador hematológico. La verdad que aquí yo les muestro una leucemia, linfoma de células del adulto. Y ustedes, incluso esto está separado, entre aguda, crónica, linfomatosa y latente, y en que uno puede observar, ¿no es cierto?, los recuentos y la linfocitosis. Entonces uno se da cuenta que incluso, claro, si yo estoy hablando del caso 5 con 224.000 leucocitos y un 73% de linfocitos, no tengo duda que es algo maligno. Pero resulta que puedo encontrar con un recuento de 5.000 leucocitos, o puedo encontrar con un recuento, ¿no es cierto?, de, no sé, de 12.000, o 7.000, y incluso con un 27% de linfocito, es decir, 20 a 40, ustedes saben, de forma relativa, el 20 a 40 está dentro del 27, el 27 está dentro. Pero estos son todos casos de leucemia linfoma, obviamente que está asociado dentro del periodo de agudización, ¿no es cierto?, que va sufriendo. Por lo tanto, es súper importante de que aquí, por ejemplo, tenemos que un 20% tiene valores normales, ¿cierto? Leucocitosis un 64%. No sé si se acuerdan ustedes de los conceptos. Leucocitosis hasta de 5.000 a 10.000 lo normal, hasta 50.000 leucocitosis, de 50.000 a 100.000 reducción leucemoide y hiperleucocitosis sobre 100.000. Entonces, es importante darse cuenta, ¿no es cierto?, que en el caso de estos normales, es súper importante la morfología. Y es por eso que fueron identificados estos, porque tenía una cromatina grumosa, es decir, una cromatina hipermadura. Se llama cromatina grumosa. Y con algún grado también de lobulación, porque acuérdense que la leucemia linfoma de células T se presenta un núcleo lobulado, o multilobulado, ¿cómo se llama? Multilobulado. Pero lo llaman a veces como en flor o en trébol, términos que no se usan. Entonces, por eso que es muy importante el tema de leer el hemograma, porque si no, este 20% se nos va a pasar. Y el personaje no va a tener oportunidad de un tratamiento, considerando que en alguna medida el tratamiento, si bien estos son de mal pronóstico, el paciente igual se muere, pero va a tener una sobrevida mayor. Quizás necesita un poco de tiempo para arreglar ciertas cosas. Entonces, es muy relevante eso. Y de hecho ya incluso hay sumarios por ahí, ¿no es cierto?, que están estableciendo que FONASA dice que hay que leer las características de los elementos formes. Por lo tanto, un hemograma no es un perfil, ¿no es cierto?, no es un perfil hematológico. Un hemograma es cuando el tecnólogo médico, que es el método de referencia, lee la extensión, ¿no? Eso es importante tener claro. Así que yo ya les hablé de la ontogenia, ¿cierto? Bueno, normalmente los pasos de reactividad acá no salen, y que son procesos que a veces uno no los observa, normalmente son rápidos, pero sin lugar a duda que con agentes como el COVID
o el ANTA, o el virus Epstein-Barr, ¿no es cierto?, sí se hace el presente. Y finalmente, claro, les puedo decir que no es tan, es decir, si bien es importante, ¿cierto?, muy importante la morfología, ¿cierto?, para poder llegar a un diagnóstico de laboratorio y eso llevar a un diagnóstico clínico, claro, desde el punto de vista clínico, lo que finalmente lleva quizás a la muerte del paciente es toda la tormenta de citoquinas. Porque, claro, tenemos citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias que juegan, que se desordenan, ¿no es cierto?, por toda la activación que se produce a nivel, ¿no es cierto?, a nivel de respuesta del sistema inmune, que hace que esta locura, ¿no es cierto?, esta reactividad lleve a un descontrol, ¿no es cierto?, a una pérdida de la homeostasis, no de la hemostasia, de la homeostasis, y, ¿no es cierto?, finalmente el paciente puede llevarse, ¿no es cierto?, puede morir. Por lo tanto, esta magia, ¿no es cierto?, esta brujita que va aquí en la escoba, esta magia está asociado con la capacidad que tenemos el tecnólogo médico de poder describir esa morfología y poder corroborar la hipótesis diagnóstica que el clínico tiene en su mente asociada con la anamnesis, ¿cierto? Porque, o si no, nos quedamos en duda. Y estas dudas, ¿no es cierto?, son salvadas por el hecho de que tenemos la capacidad de poder reconocer, identificar, interpretar, ¿no es cierto?, y poder decir, ¿no es cierto?, en el hemograma frente a qué tipo de células estamos. Muchas gracias. Okay. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a abrir el chat mientras tanto para retomar la presentación. Vamos a tener dos preguntas para poder darle tiempo a Claudio que haga su exposición. Y al Me final... dijiste que estamos en tiempo. Sí. No me aclaraste. No me dijiste nada. Y al final vamos a también dejar un espacio para preguntas. Mario Gracias. Evangelista está levantando la mano. Mario, por favor, activa tu micrófono y hazle la pregunta a Eduardo. Excelente. Mario. Más que nada, para esta participación, ha sido muy gratificante por escuchar y entender un poco lo que pasa con los problemas con COVID. Era de nada para agradecer por tu participación. Te escuchamos mal, Mario. Si quieres puedes escribir la pregunta en el chat porque hay un poco de inestabilidad en vuestra señal. Si quieres escribe la pregunta en el chat para que la pueda responder Eduardo. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Bueno, mientras la piensan, pueden escribirla ahí en el chat y la podemos responder al final del seminario. Quiero agradecerte, Eduardo, la brillante presentación. Sin duda que, como tú bien mencionas al final,
no estamos diseñados como profesionales para hacer perfiles. El elemento que nos diferencia de otros profesionales de la salud es nuestra capacidad de poder aplicar los conocimientos aprendidos y la experiencia ganada durante los años de trabajo en interpretar lo que ven nuestros ojos, porque no lo ve una máquina, lo que ven nuestros ojos, y poder con esta interpretación contribuir al diagnóstico. Sin duda que vuestra experiencia reafirma esta capacidad que tienen los profesionales de laboratorio y, y ese es el desafío para que todos aquellos que quieren realmente marcar la diferencia y ayudar a combatir esta pandemia se informen, se especialicen, revisen muestras, compartan hallazgos y que juntos podamos ir construyendo elementos de diagnóstico que sean suficientes para aportar en esta dura lucha. Así es que, mientras tanto, Eduardo, te agradezco a nombre del portal, a nombre de los participantes. Y mira, aquí Paulina Lara está haciendo una pregunta. Dice, Paulina Lara. sí, dice, ¿a qué se debe la displasia amiloide que se presenta en el hemograma de pacientes con COVID? La verdad que no hay respuesta sobre eso, ¿eh? No hay respuesta. Ahora, uno lo que yo podría especular, porque no hay datos científicos, que sin lugar a duda que dentro de esta tormenta de citoquina, este síndrome que se produce, se pierden ciertas capacidades, probablemente de poder captar la vitamina 12 o ácido fólico. ¿Sí? Uno puede ser eso. O lo otro es una suerte de lo que ocurre con la mononucleosis infecciosa, que todo el mundo desconoce, que el virus Epstein-Barr creen que es benigno. Tuve una mononucleosis infecciosa, la famosa enfermedad del beso, y la verdad que el virus, si se mantiene latente en ese paciente, finalmente se convierte en un linfoma, un plasma blástico, en un linfoma de células grandes difusa, en una serie, ¿no es cierto?, de patologías que finalmente, dado el tiempo que permanece, produce una inmunosupresión, ¿cierto? Y esta inmunosupresión llega finalmente a materializarse en un linfoma. El linfoplasmocítico, ¿cierto?, es otro linfoma que también que puede presentarse. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, puede ser, voy a especular, ¿no es cierto?, puede ser un cuadro premaligno. Claro, uno puede pensar, claro, la gamapatía monoclonal de significancia indeterminada, que es premaligna al mieloma múltiple, la verdad que no es cáncer esa, la gamapatía monoclonal de significancia indeterminada. Solamente es un proceso, ¿no es cierto?, que si a los 10 años presenta aproximadamente entre un 5 y un 10% de células plasmáticas. Y eso puede desencadenar finalmente un mieloma de células plasmáticas o una leucemia de células plasmáticas. Entonces, perdón, un mieloma de células plasmáticas, un mieloma múltiple, o una leucemia de células plasmáticas. Entonces, estos cuadros, claro, que expresan ciertas características, en este caso displástica, eso no es normal. Si es por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, porque el virus impide la captación, ¿no es cierto?, bienvenido sea. Pero si es un cuadro premaligno, claro, puede ser que en 20 años, 30 años más, así como ocurre con el HTPL1, que produce la leucemia, el linfoma de células T del adulto, pero tienen que pasar 20 a 30 años para que finalmente se exprese este linfoma no Hodgkin. Entonces, claro, eso no se sabe y probablemente, ¿no es cierto?, estoy
estoy especulando, pero sirve para dar una respuesta que a uno le permitiría finalmente llevarlo a un estudio de experimentación, a un estudio científico. Bien, muchas gracias, Eduardo. Y la pregunta de Mario, en breve, si es que las plaquetas gigantes son habituales en pacientes COVID. Sí, yo la encontré en todos los programas que revisé. Ahora, lo que pasa es que la que puse ahí es una exageración, tiene el porte de un leucocito. Pero plaqueta gigante es aquella plaqueta que supera el tamaño del glóbulo rojo. Acuérdense que tenemos macroplaquetas, que es considerando un glóbulo rojo promedio de 8 micras, es de menor de 8 micras, pero la plaqueta gigante es mayor, ¿cierto?, de 8 micras. El concepto está asociado con el tamaño. Bien, muchas gracias, Eduardo. Yo sé que tienes una agenda muy ocupada, pero te pido que por favor te mantengas hasta el fin del seminario para poder hacer la foto final y poder también acompañar a nuestro siguiente expositor. Gracias a todos. Bien, vamos a continuar. Les comenté yo que hoy nos iban a acompañar dos grandes profesionales, cada uno líder en su área, y contarles que el siguiente colega nos conocimos hace ya algunos años en la Universidad Austral. Sigo cada uno de sus éxitos a través de las redes sociales y a través de las noticias. Es un colega que con el tiempo ha ido demostrando que no basta solamente con quedarnos con el título de licenciatura en tecnología médica, sino que también, además de la experiencia, para abrirse paso dentro de un mundo competitivo, también es necesario continuar estudios y seguir perfeccionándose. Nuestro siguiente expositor tiene un magíster en Administración de Empresas de la Universidad Austral de Chile. Además, tiene un máster internacional en Marketing y Ventas de la Universidad de Münster en Alemania. Tiene un magíster también en Medicina Transfusional de la Universidad San Sebastián. Además, tiene cursos de Marketing, Administración y Management en la Escuela de Verano de Montpellier, Francia. Además, tiene reconocimientos a su creatividad y proyectos de innovación. Y en el último año fue merecedor uno de sus proyectos de un reconocimiento nacional que entrega la Fundación Aboni por su proyecto de la aplicación Dono Sangre, la cual durante los tiempos de pandemia ha sido fundamental para poder complementar las estrategias para la mejora del número de donantes de sangre durante la pandemia COVID-19. Queridas amigas y amigos, quiero dejar con ustedes a nuestro colega Claudio Orellana Aliaga, de la Universidad Austral de Chile, quien nos va a comentar acerca de esta excelente experiencia. Claudio. Muchas gracias, Alex, por esa presentación. Una buena forma de reencontrarnos después de tanto tiempo. ¿Me confirman si se ve bien la PPT? Perfecto. Super. Ok. Bueno, aparte de agradecer este espacio, que en general hablar de la donación de sangre es un poco escaso. Ha ido mejorando, lamentablemente, gracias a esta pandemia, pero la problemática de la donación de sangre es un tema global y es un tema que lleva muchos años. Yo lo que quiero compartir con ustedes ahora es cuáles han sido las estrategias que hemos implementado en la región de Los Ríos para poder dar solución a la falta de hemocomponentes.
pero comentarles previamente de que esto no ha sido un tema improvisado, ¿ya? Yo creo que los temas más importantes es que este es un trabajo que lleva muchos años en nuestro hospital, el Hospital Base Valdivia, ya del año 2018, perdón, 2008, ya comenzamos con el tema de las colectas de sangre, pero el año 2015, cuando comenzamos con la postulación a proyectos de innovación, acá en la región de Los Ríos, las cosas fueron cambiando mucho más y obviamente que logramos enfrentar adecuadamente durante este último tiempo la falta de hemocomponentes, como les comentaba. ¿Y por qué la importancia de buscar la innovación? ¿Por qué la forma de pensar en forma distinta respecto a lo que hacemos como tecnólogos médicos guardaditos ahí dentro del laboratorio? La idea principal es abrir la mente y relacionarse con distintas personas dentro de la comunidad para poder dar solución a cuál problema? La falta de hemocomponentes en un hospital que es referente oncomatológico en el sur de Chile. Las brechas son constantes, o sea, glóbulos rojos aproximadamente 300 a 500 hemocomponentes durante el año 2015. Imagínense la cantidad de pacientes que no recibían su transfusión dentro del periodo adecuado, lo cual va ligado absolutamente a un gasto significativo, tanto a la institución como también al tema a las familias. Y más allá del tema, digamos, de recursos, es el tema, el dolor social que tienen las familias cuando no tienen la posibilidad de poder conseguir donantes de sangre. Por otro lado está la oportunidad de darnos cuenta de que tenemos una población o personas, una gran cantidad de personas que nos quieren colaborar. Y lo importante nuestro es cómo podemos dar facilidad a que ellos nos puedan ayudar. Nosotros generamos un modelo desde el año, bueno, actualmente tenemos este modelo a partir del año 2015, el modelo Donosangre, en el cual presentamos la problemática de la brecha de hemocomponentes ligado con el tema de los recursos. Y uno de los temas más importantes es cómo nosotros logramos involucrar a la sociedad civil en dar solución a estos problemas. Por otro lado, también involucrar a la academia. Pero dentro de este tema de la academia, lo más importante es cómo logramos involucrar a los estudiantes multidisciplinarios. O sea, ¿qué quiero decir? Que no nos podemos quedar en la facultad de medicina para poder buscar soluciones. Tenemos que tener, como les comentaba, una visión amplia, holística, en la cual tenemos que involucrar a todas las facultades de las universidades para poder buscar soluciones, una visión fresca, una visión distinta. Y finalmente está la falta de recursos. Todos ustedes que trabajan en alguna institución pública tienen súper claro que la escasez de recursos es una constante. Por lo tanto, también está cómo involucramos a las empresas a través de la responsabilidad social empresarial y podemos ir apoyando estas necesidades constantes de recursos. Y volvemos a lo mismo. Nuevamente evaluamos la brecha y seguimos trabajando en este ciclo innovador. Como les comentaba inicialmente, el año 2015 nos presentamos a un fondo de innovación a la competitividad del gobierno regional de Los Ríos, en el cual en ese proyecto lo más visible fue la aplicación Donosangre. Este es un trabajo en conjunto, un trabajo colaborativo entre la Universidad Austral de Chile y el Hospital Base Valdivia, específicamente el Banco de Sangre en ese momento. Actualmente ya tenemos la versión 2.0. La primera versión, que fue lo más innovador respecto a lo que hace generado, en todo sentido. ¿Por qué es tan innovador? No tan solo la tecnología, sino que la tecnología ligada a esta problemática de la medicina transfusional, de la donación de sangre, pero también la innovación en la cual un trabajo muy estrecho entre la academia y también la institución pública. Y finalmente, cómo este bien público, la aplicación de Donosangre, es entregado a en este caso, a la institución pública, al Hospital Base Valdivia, para poder mantenerlo en el tiempo. Lo cual, sí, hay otras aplicaciones en el resto del mundo, pero la diferencia es esta relación tan estrecha que tenemos con la academia, aquí en la región de Los Ríos. Voy a contarles un poquito de la aplicación Donosangre. Por un lado está lo que ve el donante, donde él puede agendar su donación,
en el horario que él quiera, dentro de, digamos, dentro de un parámetro que teníamos definido. También tenemos la posibilidad de poder conocer el stock disponible, tanto de glóbulos rojos como de plaquetas, que son los más críticos. Eso por un lado. Y por otro lado está lo que vemos nosotros con los profesionales dentro del banco de sangre, que es la plataforma DonoSangre, donde yo puedo ver dónde están los agendamientos y también puedo mandar notificaciones a los celulares para que las personas tomen conciencia de que se acerca una colecta de sangre, quizás la próxima semana, en un tal lugar específico. O sea, la aplicación tiene una georreferencia que me permite poder llegar a los puntos en los cuales sí se puede realizar una colección. Bueno, en esta fotografía pueden ver nuestro reconocimiento y obviamente que estábamos felices después de este trabajo. El ministro de Salud de la época, el intendente, el director del hospital, por otro lado el vicerrector de la Universidad Austral de Chile y el equipo que trabajó, no está completo lamentablemente, pero parte del equipo que desarrolló la aplicación de DonoSangre. Y obviamente que el premio Boni, que es el premio de innovación más importante acá en Chile, nos permitió, nos abrió las puertas para hacer más conocido esta herramienta. Y uno de los temas más importantes respecto a esta herramienta es que no tan solo se quede en la región de Los Ríos, sino que también pueda ser transferido al resto del país, a instituciones públicas como también instituciones privadas. Esta es la versión 2.0 y en la cual ustedes pueden definir si quieren donar sangre o quieren donar plaquetas. Y se ve el calendario en el cual puedes agendar tu donación. Dentro ya estamos trabajando en la versión 3.0 a través de otro fondo, a través de un proyecto Corfo, y en la cual estamos buscando la posibilidad de incluir también, obviamente que ligado a la problemática respecto a la pandemia de COVID-19, como también podemos permitir que las personas o los donantes puedan agendar su donación de plasma convaleciente de COVID-19. En esta imagen ustedes pueden ver, bueno, una semana de junio, X, en la cual está el agendamiento cada 15 minutos, enfocado en no dar la posibilidad de tener algún riesgo de que tanto nuestros donantes como el personal, profesionales como también técnico, tenga algún riesgo de adquirir la enfermedad. Y como pueden ver, esa semana estuvo completa, está agendada al 100%. Es lo que es esta televisión que teníamos nosotros como tecnólogos médicos en el banco de sangre y también la secretaria de nuestro lugar de trabajo. Y acá está el agendamiento de la donación de plaquetas. Les quiero compartir un video, a ver si lo podemos hacer sin problema. Tienes que activar la opción de compartir sonido desde tu computador. Ahí está abajo, lo marqué. Ah, ¿por qué no me secó esto? Ahí sí. Se está compartiendo, ¿no? Tengo la duda. Al parecer no. No todavía lo vi. Acá, me falta eso. La región de los ríos, yo creo que es un minuto donde nos hemos convencido que somos capaces de generar sistemas innovativos, somos capaces de generar tecnología y que ese tipo de tecnología hoy día es además posible ponerlo al servicio de temas sociales, de fines sociales, como por ejemplo temas de salud, temas de reducción de costos, y en particular hoy día hemos visto que a partir de un fondo FIC estamos generando además una tecnología, estamos aplicando tecnología de aplicaciones de teléfono inteligente a la donación de sangre con todos los buenos indicadores que puede generar eso en el futuro. A la vez, mi impresión es que esto refuerza la idea de una región que es capaz de vivir y basar su economía en la generación de conocimiento.
Si somos capaces de aplicar conocimiento a nuestra capacidad de producción primaria y a todos nuestros procesos, es probable que sea la innovación una de las fuentes primarias de nuestro futuro económico y del desarrollo social. Pero esto no es posible de hacer si es que no están las personas que son efectivamente las que van a donar sangre. Es una interfaz que permite unir la necesidad de los pacientes con la capacidad y la intención de donación de la gente que hoy día lo quiere hacer voluntariamente. Por eso los invito a usar la aplicación Dona Sangre Los Ríos y convertirse en donantes activos para el beneficio de toda nuestra región. Ok, les quería compartir ese video por la importancia que ha tenido para nosotros este inicio, este proyecto que presentó el intendente. Abrir las puertas. Nuestro proyecto ha permitido abrir las puertas a una cantidad de proyectos relacionados en salud, en beneficio de los pacientes que son atendidos en el Hospital Base Valdivia de manera significativa. Hoy día se hizo el lanzamiento de la competitividad, en la cual teníamos 5 proyectos de los 10 presentados por la Universidad Austral de Chile, 5 eran enfocados en salud. Si lo sumamos con los proyectos que estamos desarrollando desde el año 2015, cerca de 20 proyectos enfocados solamente en salud. Y pueden ver el impacto que esto significa. El hecho de hablar de la problemática de la donación hace conocer también la problemática, no tan solo de ese tema, sino que muchos otros. Y cómo vamos marcando la importancia de los tecnólogos médicos en esta innovación. Bueno, de manera alineada con este proyecto del año 2015, tenemos este segundo proyecto, el proyecto de innovación social en terapia transfusional, y en la cual lo más visible fue nuestro carro, nuestro BloodTrack. Y absolutamente alineado con la problemática de la pandemia COVID-19, que es reducir la movilidad de las personas. O sea, estamos absolutamente alineados con las recomendaciones de la OMS y también del MinSal. ¿En qué consiste esto? En que contactamos, bueno, en este momento inicialmente contactábamos a los vecinos de los barrios. Actualmente los vecinos nos contactan a nosotros para poder asistir a su lugar, a la plazuela del barrio o al condominio o al sector dentro de la región de Los Ríos y llevar a cabo una colecta de sangre en el BloodTrack. ¿Por qué tan importante? Porque te das cuenta de que la iniciativa por ayudar ya es considerada y tomada, o el liderazgo es tomado por parte de la comunidad. Y eso es lo que habíamos buscado durante muchos años. Nuestro BloodTrack, nuestro carro tiene aire acondicionado. Obviamente que en invierno no hay ningún problema para el frío. En verano está sumamente fresco. Tenemos 2 camillas. Actualmente, por el tema pandemia, usamos una sola camilla, a excepción de cuando nos tocan matrimonios, por ejemplo, o hermanos, donde obviamente que no hay riesgo de que haya un contagio. Y nuevamente tuvimos la suerte de que al momento de hacer el lanzamiento del BloodTrack en el año 2019, en abril, teníamos la visita nuevamente del ministro de Salud, doctor Santelice, ministro de la época, obviamente las autoridades de la región, director del hospital, director del servicio de salud, jefes, intendentes, el equipo, sumamente contentos por dar el inicio a esta nueva forma de trabajar con la comunidad. En esta imagen pueden ver, esta es una imagen de la región de Los Ríos, acotadito más que nada en lo que es Valdivia, y cada puntito amarillo corresponde a una colecta de sangre que hemos realizado en nuestro carro. Esto fue una imagen desde del mes de junio, no, previo a junio, mayo, junio, aquí teníamos ya cerca de 30
35 colectas de sangre en el Blood Track y actualmente tenemos más de 60. Y acá está Niebla, y en el cual ya hemos ido cerca de 2 o 3 veces. Sumamente contentos con los resultados. Bueno, y obviamente que el equipo humano es lo más básico para poder lograr estas cosas importantes para poder dar solución a la problemática de la donación. Y nos hemos enfocado justamente en cómo mejoramos la imagen corporativa del equipo. Si después se pueden dar cuenta, se pueden ver en la imagen, todos tenemos polares definidos con nuestros logos del Banco de Sangre. Actualmente es el Servicio Regional de Sangre y Medicina Transfusional de Los Ríos. Y acá fue cuando recibimos nuestro carro, no estaba decorado, y estaba todo el equipo contento respecto a esta nueva forma de relacionarnos con la comunidad y cómo damos solución a nuestro problema de la falta de donantes de sangre. El impacto social realmente ha sido significativo. Dentro de este segundo proyecto de innovación social consistió en formar monitores dentro de las comunidades y el éxito fue tan significativo que gran parte de estos sectores, o estos monitores en realidad, han desarrollado actividades como una cicletada, que nos fue bastante bien, pro donación de sangre. Ahí está todo el equipo con todas sus poleras, con sus poleras enfocadas en lo que es la motivación a la donación. Tuvimos la participación también con otro proyecto, un proyecto enfocado en cáncer de mama, en la cual hubo una cantidad, cerca de 4.000 participantes en esa corrida, donde tuvimos tuvimos el interés de muchas familias en conocer la problemática de donar sangre, y bueno, otras imágenes que son parte del trabajo que estamos realizando acá en la región de Los Ríos. Como les comenté, la imagen corporativa, estos son todos los ventanales de nuestro servicio regional de sangre. Obviamente que el banco de sangre ya, o el servicio regional de sangre y medicina transfusional, ya no pasa desapercibido. Acá también un letrerito que colocamos, que obviamente que en invierno es bastante oscuro ese pasillo, por lo tanto lo que más destaca es obviamente que el lugar donde tú puedas donar sangre. Quiero compartirles otro cortito video y acá. A ver si lo puedo hacer sin problema. No me deja. No puedo sacar esto. ¿Por qué? Acá sí. Lamentablemente, cierre, acá está. Este proyecto se llama Innovación Social en Terapia Transfusional. ¿Se está viendo? Es un trabajo colaborativo entre la Universidad Austral de Chile, el Hospital Base de Valdivia, y este proyecto ha sido financiado por el Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional. Está alineado con el proyecto FIC del año 2015, en el cual el resultado más importante fue la aplicación de donosangre y la cual recibió la premiación ABONY. Este proyecto de innovación social justamente se enfoca en eso, en cómo empoderamos a la comunidad y logramos dar solución a la problemática de la donación de sangre. El proyecto en sí ha trabajado con la sociedad civil, juntas vecinales, diferentes comunidades de la región de Los Ríos, un segundo grupo que corresponde a los estudiantes de las universidades en la región de Los Ríos, y finalmente cómo involucramos a las empresas en esta problemática. Dentro de las distintas estrategias que hemos implementado, en primer lugar está la aplicación donosangre, luego está el manejo de las redes sociales para incentivar y dar a conocer las colectas de sangre, y finalmente está nuestro Blood Track, que corresponde a un carro de arrastre que permite acercar la posibilidad de poder donar sangre en la comunidad. Generalmente las personas no disponen de mucho tiempo para acercarse al hospital, por lo tanto nosotros nos acercamos a las empresas o a los centros donde hay muchas personas y se facilita la posibilidad de que ellos puedan donar sangre.
La donación de sangre es un problema global. Nosotros hemos implementado diferentes estrategias y eso nos ha traído muy buenos resultados. La tasa de donación ha aumentado en forma importante en la región de Los Ríos y ha sido gracias justamente a estos apoyos del Fondo de Innovación en la Competitividad del Gobierno Regional y también el apoyo de la Universidad Austral de Chile y finalmente siempre el Hospital Base de Valdivia. Bueno, ese era un pequeño resumen del cierre del proyecto del año 2017, que termina el año 2019. Y bueno, de las cosas más importantes que hemos realizado, o lo más visible en realidad, hay muchas cosas importantes que hemos realizado durante estos últimos años. Pero uno de los temas más visibles ha sido la aplicación de una sangre en nuestro carro, en nuestro Black. Y bueno, uno de los temas más importantes para nosotros desde que postulamos a estos proyectos ha sido que es un bien público. Eso quiere decir que no hay un costo al momento de tú hacer la transferencia. Pero sí es un tema sumamente importante es cómo logramos que esto sea sustentable. Y por esa razón actualmente estamos trabajando en un proyecto Corfo de validación de la estrategia o de la innovación social, perdón, y en el cual estamos enfocados a cómo podemos darle sustentabilidad y poder concretar la transferencia a otros hospitales en nuestro país. Creemos que es una muy buena herramienta, no es una herramienta excluyente, ya todo lo contrario. Nosotros actualmente estamos trabajando con la llama telefónica para el agendamiento de los donantes de sangre, estamos con el tema del agendamiento a través de la aplicación, estamos recibiendo también llamadas para que podamos salir con nuestro Black Track a las colectas, también recibimos llamadas para poder realizar colectas de sangre como las tradicionales, las que hacemos, realizan en todo Chile. Llamados dirigidos a donantes de acuerdo a grupos sanguíneos y bueno, enfocándonos también con el tema de COVID-19 y el plasma convaleciente, que es una problemática que teníamos en todos los lugares por la falta de donación de plasma convaleciente. Bueno, a través de otro proyecto estamos, a través de un proyecto del gobierno regional, la adquisición de un equipo que nos permite colectar plasma, que es portátil, y la idea sería que podamos salir en nuestro carro, nuestro Black Track, vamos a domicilio, y podemos colectar ese plasma al lado de la casa de nuestro donante. Esos son los temas importantes que queremos desarrollar, y creo que a final de unos 2 meses ya podríamos concretar esa idea. Ya está aprobada la compra de este equipo, que es el equipo Alex, de Fresenius, y esperamos que tengamos mucho éxito con eso. Bueno, durante todo este periodo de tiempo, muchas instituciones que nos colaboran, la Universidad Austral de Chile, sumamente agradecidos con ellos, el laboratorio de gobierno, que nos permitió poder trabajar en la versión 2.0 de nuestra aplicación, el gobierno regional y su consejo regional, gracias a ellos por todos los fondos y todo el apoyo que hemos tenido. Actualmente el Fomento de los Ríos, Corfo, con este proyecto de ley que les conté, que les cuento, que nos está permitiendo generar la versión 3.0 con todas las mejoras que realmente tenemos que utilizar con este aumento de la utilización de esta. Mentores por Chile, y también, bueno, Aboni, el primo significativo de lo que es innovación. Muchas gracias, y obviamente que lo más importante es agendar tu donación. Hazlo a través de la aplicación Donosangre, haz el agendamiento a través de la llamada telefónica en la región de Los Ríos, en todas las regiones y en todo el país, porque la problemática principal en este momento es la falta de donantes de sangre. Muchas gracias, y yo creo que lo más importante es poder compartir, hacer el feedback respecto a esto, así que abierto a cualquier consulta. Está mi correo electrónico, si me quieren mandar un correo electrónico con consultas, ni un problema, se las voy a responder. Un abrazo muy grande y agradecidos. Muchísimas gracias, Claudio. Felicitaciones por vuestra presentación. Felicitaciones por el valor agregado que le están poniendo a una solución, a la solución a una problemática que es transversal, no solamente para nuestro país, sino que también para el mundo. Como tú bien dices, hay aplicaciones, hay muchas aplicaciones, sin embargo, el valor que ustedes le dan como equipo
hace la diferencia con respecto a otras aplicaciones comerciales que pudieran existir en el mercado. Te quiero felicitar a nombre del portal, también a nombre de todos los participantes. Queremos dejar el micrófono abierto si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. Pueden activar su micrófono y hacerla. Yo quería, hola, hola, buenas noches a todos. Adelante, María Teresa. Mis palabras son para felicitar a Claudio, realmente un ejemplo como tecnólogo del área de inmunohematología y banco de sangre. Está preocupado de esta importante función que es contar con los donantes apropiados para dar satisfacción a nuestros pacientes. Así que es un ejemplo digno de imitar, ¿no? Eso quería felicitar a Claudio por esta gran iniciativa. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Claudio, una pregunta recurrente sobre la aplicación o sobre las estrategias que ustedes han diseñado en los ríos. ¿Estos proyectos son escalables a otras regiones? ¿Qué posibilidades tienen otros servicios de salud u otros centros de sangre de poder implementar y hacer algunos acercamientos con ustedes para poder replicar la experiencia? Bueno, como les comentaba Alex, ese es un tema que estamos regularizando. O sea, al momento que postulamos, que presentamos la idea el año 2015, bueno, el año 2014 cuando comenzamos a trabajar con la idea, el enfoque fue no quedarse en la región de los ríos con esto, ¿ya? La idea era lograr que esto esté en todo Chile y si logramos tirarlo para afuera, al extranjero, genial. Ya tenemos algunas consultas de otros países que quieren trabajar con ella. Y acá obviamente que tenemos hospitales tanto públicos como privados que la quieren utilizar. Este proyecto Corfo que les comentaba, este último proyecto que estamos en curso, bueno, tenemos otros proyectos también, pero relacionado con el tema de la aplicación de donosangre, es justamente poder definir y generar este modelo, de modo que la transferencia sea dentro de los parámetros adecuados, porque la aplicación, uno podría decir, bueno, la aplicación es dueño, ¿quién es dueño de la aplicación? Es dueño del hospital, perdón, la Universidad Austral de Chile. Por otro lado también está el gobierno regional y por otro lado también está el Hospital Base de Valdivia. Y la idea de este proyecto es poder generar este modelo estandarizado y sustentable en el tiempo y asegurar que si yo entrego la aplicación a otro hospital, obviamente que se utilice de buena manera y también que nos puedan asegurar que sea sustentable en el tiempo. Así que yo creo que de aquí al otro año, 2021, si todo resulta bien, lamentablemente el tema de la pandemia no ha afectado en todo sentido, pero la idea es que el año 2021 podamos tener ese modelo ya finalizado y poder concretar estas transferencias que tanto deseamos, todo el equipo y todos ustedes también. Camila pregunta sobre una pregunta constante, ¿cierto?, para todos los profesionales del Banco de Sangre. ¿Cómo generar conciencia de la donación y cómo convertir a un donante de reposición en un donante altruista? Bueno, la idea, yo creo que hay que tener una visión súper amplia, no hay que quedarse guardado como tecnólogo médico, ¿ya? Para comenzar. Por lo tanto, hay que enfocarse cómo se maneja el marketing, cómo está el enfoque del business, cómo se manejan los negocios. Y tú logras entender que nuestro donante, si lo miramos como si fuese un comprador, yo sé que no es comprador, pero para poder facilitar la explicación, para poder concretar un objetivo, todos tienen diferentes motivaciones, todos. Y lo importante es cómo logras pillar esa motivación en este grupo o en esta persona. Porque probablemente lo haga porque él tiene conciencia, porque tuvo algún conocido que tuvo alguna enfermedad grave y que tenía la necesidad de conseguir donantes de sangre. Por otro lado, hay otras personas que lo pueden hacer porque se sienten motivados porque los amigos lo hacen o porque lo hace visible en las redes sociales. De hecho, tomarse una fotografía ayudando, obviamente que, por un lado, sí, nosotros nos tenemos que enfocar en una donación voluntaria altruista y a repetición, pero hay que entender que hay motivaciones y hay que enfocarse en eso. Actualmente, el 99% de los donantes voluntarios son personas jóvenes. Son chicos que están en las universidades, todos tienen celular, todos manejan las redes sociales. Hay que estar muy al día con lo que es las plataformas,
obviamente que Facebook ya quedó en el pasado, Instagram ya está quedando en el pasado ya teníamos otra plataforma que está en uso, tenemos que enfocarnos en eso. Lamentablemente los recursos son escasos y se podrían hacer muchas cosas como en otros países, ¿verdad? Hay muchas ideas significativas que se pueden llevar a cabo, que no requieren muchos recursos. Pero falta un compromiso también de la comunidad, no de la comunidad, sino nosotros presentar esa problemática para que ellos, ¿cómo los involucramos? Que son términos súper generales, porque es para largo la explicación, pero hay que enfocarse en eso. Muchas gracias. Eduardo, bueno, para los que conocen a Eduardo Retamales, en la unidad de Eduardo también coincide el Laboratorio Nacional y de Referencia de Inmunohematología, que está muy ligado eh, a los bancos de sangre, obviamente. Entonces, quería conocer, Eduardo, tu impresión sobre el proyecto de Claudio y de la Universidad Austral y del Hospital Regional Valdivia, y qué potencialidad le ves tú desde el Laboratorio Nacional y de Referencia. Tiene el micrófono desactivado. Primero, mis felicitaciones a Claudio. Sí, es impresionante el tremendo proyecto y la verdad que, por lo que estoy viendo, se está plasmando. Y eso es muy interesante. Especialmente estamos frente a una población, y yo de repente lo veo en los tecnólogos médicos, que no hay mucha disponibilidad de donar, pero es un asunto de poca sensibilización. Así, lograr la sensibilización me impresiona que es una tarea que hay que empezar en el jardín infantil, como para que esto realmente llegue a un nivel macro. Ahora, nosotros como laboratorio de referencia, es súper importante el tema de la donación, considerando que tenemos dentro de nuestros proyectos tratar de captar los grupos raros, y eso significaría, ¿no es cierto?, hacer una suerte de vigilancia y poder tener y contar con un software para tener acceso, ¿cierto?, a estos donantes de grupos raros y poder salvar, ¿no es cierto?, una vida, no solamente a nivel nacional, sino que esto incluso puede ocurrir a nivel internacional, considerando que la sangre puede ser trasladada. Así que yo le veo un tremendo apoyo y es un tremendo proyecto, así que lo felicito nuevamente. Gracias. Bien, quiero dejar el micrófono abierto para una última pregunta, tanto para Eduardo como para Claudio. Veo que no quedaron dudas. Contarle a Eduardo que teníamos otro proyecto FIC, que está enfocado ya, bueno, todos están alineados finalmente, todo se alinea, y ese es uno de los temas más importantes cuando uno quiere innovar. Es como lo logrado se va vinculando con otras cosas y otros proyectos. Actualmente tenemos en desarrollo otro proyecto que se llama Estrategia Vinculante de Tecnologías en Salud. ¿Y qué es lo que quiere decir? Es cómo vinculamos los desarrollos que se han realizado. Todos esos proyectos yo les conté que se han enfocado en lo que es en salud, como el tema del trasplante de médula, que el año 2018 ya comenzamos acá en Valdivia con el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Estamos con el autólogo ya el otro año, idealmente con el halogénico. Otros proyectos de histocompatibilidad, por otro lado, porque somos referentes en trasplante renal. Pero en términos generales, este proyecto se enfoca en cómo logramos hacer justamente una compatibilidad, si lo presentamos de esa manera, entre nuestros donantes y de grupos extraños con nuestros pacientes multitransfundidos o politransfundidos. Cómo logramos mezclar histocompatibilidad, por otro lado, con la fenotipificación de los pacientes y de los donantes. Por otro lado, tener una base de datos respecto a eso, cómo logramos también mezclar la compatibilidad plaquetaria, cómo logramos manejar e interpretar
a la población inmigrante, que obviamente que va a cambiar completamente la genética de los chilenos, y cómo nosotros como banco de sangre o como servicio de sangre, ¿cierto?, vamos a ser capaces de manejar eso. O sea, hemos tenido casos de pacientes haitianos con grupos escasos, y muy, muy escasos, lo cual es un problema que no lo podemos dejar pasar. Y ese proyecto lo tenemos en curso. Quizás más adelante, el próximo año, cuando tengamos un mayor desarrollo de este proyecto, los podamos compartir con ustedes y lo demos a conocer. Excelente. Excelente. Bien, maravilloso, Claudio, Eduardo. Quiero recordarle a la audiencia que en el chat está disponible el link para la encuesta. Ustedes tienen que hacer clic ahí y completar la encuesta para poder proceder a la certificación. Debo recordarles que en la sesión anterior tuvimos algunos inconvenientes con la emisión de los certificados precisamente porque los nombres que quedan registrados en el chat no están completos, entonces es muy difícil poder emitir un certificado de calidad. Así es que esta actividad, al igual que la anterior y al igual que todas las que van a seguir, incluye una certificación de 2 horas de participación para que puedan ser usados también dentro de su carrera funcionaria. Estamos llegando al final de la jornada. Fue un ciclo de charlas muy accidentado para las personas que pudieron unirse en la fecha original, que era la semana pasada, pudieron ser testigos de los inconvenientes que tuvimos. La verdad es que esto lo estamos haciendo porque creemos en que el compartir conocimiento nos engrandece como profesionales en establecer redes que fortalezcan nuestro trabajo y le agreguen valor al trabajo que hacemos, nos fortalece y nos dignifica como profesionales. Estas actividades son absolutamente gratuitas y lo que buscamos con ellas es compartir. Y cuando tenemos estos inconvenientes al inicio, nos afecta mucho porque hay un gran trabajo, tanto como organizadores, así como también de los que participan como expositores, que tienen que destinar parte de su jornada para poder prepararse y exponerles temas que son tan importantes. También dentro de nuestros organizadores quiero agradecerle a la Fundación para la Seguridad del Paciente Chile que nos está apoyando en la difusión de este tipo de eventos. Hay un capítulo que está especialmente orientado para los profesionales de laboratorio, de tal manera que puedan hacerse miembros de la fundación, es absolutamente gratuito. Y dentro del capítulo de tecnólogos o de laboratorio clínico, está también la posibilidad de ir desarrollando actividades que están orientadas a la seguridad de los trabajadores en el laboratorio y también de cómo los resultados que nosotros entregamos contribuyen a la seguridad de los pacientes. Y también quiero agradecer a la consultora de nuestro colega Víctor Silva, que también nos está apoyando desde el primer momento en la difusión de estos eventos. Estimado Eduardo, estimado Claudio, estoy emocionado nuevamente. Ha sido una jornada hermosa, una jornada muy constructiva. Los participantes están a la altura, como siempre, de los profesionales que somos, tanto de Chile como también de nuestros países vecinos. Tenemos gente de Perú, gente de Bolivia, también por ahí tenemos a alguien de Argentina. Y posteriormente estos videos, como quedan almacenados en la página del portal, en YouTube, también son vistos posteriormente por un sinnúmero de profesionales. Así es que también desde el sur de Chile, desde Temuco, les quiero dar las gracias, les quiero enviar un fuerte codazo hasta que nos volvamos a abrazar, hasta que nos volvamos a reencontrar, y a todos los participantes también darles las gracias por su paciencia, por su tiempo, y dejarlos invitados para el nuevo ciclo de charlas que vamos a desarrollar en el mes de octubre,
en el cual ya tenemos importantes temas para compartir con ustedes. Eduardo, ¿algunas palabras al cierre? Sí, muchas gracias. Sí. Primero le agradecido por la invitación. La verdad que para mí es muy importante poder participar y además la alternativa que me das de poder tener una espectadores, asistentes, tecnólogos médicos que pueden realmente entender lo que yo estoy transmitiendo y esto también llevarlo, lo que me interesa, llevarlo al trabajo. Para mí eso significa mejorar la salud pública de Chile y ese es mi objetivo. Gracias de nuevo, gracias por las felicitaciones y estoy muy feliz también de ver personas conocidas que están dentro de los participantes. Gracias, Alex, gracias, Claudio. Claudio, ¿algunas palabras al cierre? Bueno, agradecer la posibilidad de poder presentarles estas ideas que, bueno, nos ha ido bien. No ha sido tampoco fácil. El tema es complejo, necesitas mucha gente para lograr esto y ahí los equipos son clave para lograr este tema. Yo creo que uno de los temas más importantes es que se dice que el funcionario público no puede innovar. Yo creo que hemos roto ese paradigma. Actualmente la innovación en las instituciones públicas han sido claves, sobre todo en este tema de la pandemia. Y yo creo que este es el puntapié de dar a conocer el trabajo significativo que hacemos. Porque en realidad uno sigue trabajando y dentro de ese trabajo que te consume gran parte de tu vida, de tu familia y de todo, hay que buscar soluciones a las problemáticas. ¿Y quién más que nosotros, que son los que conocemos muy bien esas problemáticas, para poder presentar alternativas como esto? De ahí las redes, conocer gente, golpear puertas, son realmente significativas. Por último, agradecer también que el tema ha hecho más visible también por los mensajes que ha entregado el Ministerio de Salud a través de, bueno, en este caso el ministro, subsecretario y muchas personas que, si no fuese a través de la televisión abierta, no conocerían este problema. O sea, en este momento hay que utilizar todas las plataformas para dar a conocer la falta de donantes de sangre. Así que un like para todos ustedes y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Claudio, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias a todos y a todas las participantes. Realmente ha sido una jornada muy provechosa. Les envío un fuerte abrazo y bendiciones para todos, que estén muy, muy bien de vuelta a sus casas. Nos vemos entonces en la jornada de octubre.